Hola, ¿cómo les va? Bueno, nos volvemos a encontrar, o por lo menos ustedes me vuelven a ver la cara a mí, yo a ustedes no. Eh, Como terminamos el año y habíamos trabajado con eh, Paleolítico, estamos analizando las distintas etapas de la antigüedad. Recuerden que Paleolítico significa piedra antigua. Entonces vamos a llegar ahora a un nuevo periodo de la historia, de la prehistoria. Recuerden que estamos en lo que se llama prehistoria y todos los problemas que implica utilizar ese término. ¿Existe algo antes de la historia? ¿Existe pueblo sin historia? Bueno, toda una gran complicación. En ese sentido, mi, la clase de hoy tiene que ver con una nueva etapa que es el neolítico. ¿Sí? El neolítico que está marcado por dos características totalmente importantes y por una revolución, lo que se llama la revolución neolítica, que está asociada a la agricultura y la ganadería. Recuerden que cuando hablábamos de el paleolítico estamos hablando de sociedades que eran nómades y que andaban en búsqueda de sus presas. ¿Por qué? Porque eran cazadores recolectores. ¿Ok? Este, Ir en búsqueda de sus presas implicaba que estas poblaciones tuvieran que moverse de acuerdo a los ritmos climáticos que existían en las regiones por las que circundaban. Es decir, estas bandas, recuerden que eran sociedades muy pequeñas, igualitarias, con poca diferenciación social, casi ninguna, tenían que ir en búsqueda de los animales de acuerdo a cómo los animales se movían y como todos sabemos los animales se mueven de acuerdo a ciclos estacionales. Generalmente la mayor parte de los animales se mueven de acuerdo a ciclos estacionales que están influenciados por el clima, es decir, se mueven de acuerdo al invierno o al verano, habitan diferentes regiones, entonces las sociedades tienen que acostumbrarse, digo, estas bandas tenían que acostumbrarse y seguir a cada uno de estas presas que buscaban y además de la caza, se dedicaban en el mientras tanto a la recolección, es decir, a la recolección de objetos vegetales que consumían. Digo, nosotros eh, los humanos somos omnívoros, podemos comer tanto productos animales como productos vegetales. Sin embargo, este, estos primeros homínidos iban en búsqueda de los animales, es decir, de la carne, pero también podían ir recolectando distintos objetos vegetales y también podían ir siguiendo los ciclos climáticos de esos objetos vegetales. Digo, todos sabemos que de acuerdo a los inviernos o a los veranos, los objetos vegetales van a crecer o no. ¿Sí? Entonces, llegamos a una etapa crucial de la historia. Cuando hablamos del paleolítico estamos hablando este, de un millón de años de un millón de años atrás para aquí. Y llegamos a un momento en el cual los arqueólogos descubren que las sociedades estaban consumiendo en la región de la media luna fértil, ¿sí? Yo les dejé un montón de mapas allí, que está en Asia, ¿sí? En la parte este de Asia y en el norte de África. Es una media luna, tiene una forma de media luna, es una región donde crece un cereal particular que comienzan a consumir las poblaciones locales, es decir, estas bandas que cazaban y recolectaban, además consumen el trigo y la cebada. Dos elementos importantísimos para entender la historia de la humanidad. Ustedes saben que el trigo ha sido, en la historia de la humanidad, quizá el alimento más importante de todos. ¿Y esto por qué? Porque a partir del trigo se puede producir pan, pero también muchos otros elementos. Es decir, luego de moler el trigo, se puede producir pan. Esto, de alguna manera, nos ayuda a comprender por qué en esta región las poblaciones empiezan a darse cuenta que la caza y la recolección en realidad era una vida muy forzada
y que tenían la posibilidad, porque las personas a través de su inteligencia, de su raciocinio, pueden manejar el ambiente, pueden manejar los recursos, que tenían la posibilidad de manipular estas plantas. ¿Cómo? Bueno, en lugar de consumir todas las semillas que se iban a utilizar, se podían almacenar algunas para una próxima cosecha. Es decir, comenzaron a darse cuenta estos humanos que estaban en las puertas del Neolítico, que colocar una semilla en un lugar podía provocar que en un futuro esa semilla creciera y se convirtiera nuevamente en una planta y diera otro conjunto de semillas más, y así entonces poder obtener alimentos sin tener que ir corriendo detrás de los animales, sin tener que estar moviéndose todo el tiempo. Digo, algo que yo les marco en ese texto que quiero que lean es que la vida de los cazadores y recolectores es una vida que puede ser muy dura, ¿sí? Que puede ser muy dura porque son personas que viven en la intemperie, que están expuestas a cualquier evento climático como una tormenta, como un terremoto, como etcétera, ¿sí? Y que además tienen que luchar palmo a palmo con los animales para poder comer y para poder vivir. Y que además, ¿sí?, viven para sobrevivir, es decir, cazan lo justo y lo necesario para sobrevivir, no pueden almacenar nada. Y si en algún momento no encuentran animales o no encuentran su comida, pueden pasar periodos de hambruna e incluso morir. Los cazadores recolectores tenían una calidad de vida muy baja, es decir, vivían muy mal en comparación con lo que vamos a ver ahora, que son las sociedades del Neolítico que comienzan a practicar la agricultura. Entonces, ¿qué les pasa a estos primeros habitantes del Neolítico, ¿sí?, de esta nueva etapa de la historia? Bueno, tienen que quedarse en el lugar. ¿Por qué? Porque si siembran, tienen que aguardar y cuidar esa siembra, que por ejemplo no la pisen los animales. Tienen que además tratar de proporcionarles agua, es decir, hay algunas poblaciones que sembraban en lugares donde había que esperar la lluvia, como nos pasa a nosotros actualmente, pero hay otras poblaciones que se fueron a vivir al lado de los ríos y allí se quedaron, es decir, se hicieron sedentarios. ¿Está? Entonces comenzaron a sembrar el trigo y la cebada, y luego también empezaron a sembrar otros cereales y otros granos también importantes, como la avena, el lino, bueno, muchos otros granos más que ustedes van a poder ver después. Y entonces se asentaron al lado de los ríos más importantes para esta época, que son el Éufrates y el Tigris, que son dos ríos que están alrededor de una tierra que se llama Mesopotamia. La palabra Mesopotamia significa tierra entre dos ríos, es decir, es una tierra que está circundada por dos ríos. En la Argentina, ¿sí?, tenemos un territorio que es mesopotámico también, que está rodeado por dos ríos. Lo pueden buscar, lo pueden observar. Fíjense todas las provincias, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, que están siempre entre dos ríos, es decir, tanto a un lado como al otro tienen un río. Bueno, acá estamos hablando de la Mesopotamia asiática, que se encuentra entre el Tigris y el Éufrates, y va a ser una zona totalmente importante porque allí van a comenzar a aparecer las primeras ciudades, y como ustedes saben, en las primeras ciudades van a comenzar a aparecer las grandes innovaciones de la historia, como por ejemplo la escritura. Es decir, las sociedades que se quedan allí, que se hacen sedentarias y que comienzan a utilizar la agricultura, se van a volver además sociedades mucho más complejas que las sociedades nómades, y además se van a volver sociedades que van a comenzar a adquirir ciertos rasgos de diferenciación y desigualdad. Nosotros habíamos dicho que el Paleolítico eran sociedades igualitarias. Bueno, eso empieza a terminarse, chicas y chicos, ¿sí? ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué, ¿sí? En una próxima clase vamos a ver por qué. Pero estamos hablando de sociedades que se van a volver cada vez más complejas, más difíciles de entender, con más funciones, con mayores relaciones sociales, y además con una mayor, con cada vez más obras materiales, es decir, con más edificios, mejores casas y una mejor calidad de vida. Se comienza a dar una mejor calidad de vida. En paralelo a esta agricultura,
por supuesto, las personas no solamente podían seguir consumiendo carne, podían seguir consumiendo vegetales, también necesitaban seguir consumiendo carnes. Entonces, ¿cómo apropiarse de los animales? De nuevo pensaron estas personas, si nosotros podemos manejar, si nosotros, las personas, podemos manejar los vegetales y producir, es decir, sembrar y cosechar una semilla y elegir qué semilla almacenar para un futuro, también comenzaron a pensar, tenemos que controlar a los animales. Entonces, ¿qué encuentran los arqueólogos de la actualidad que se dedican a estudiar esas sociedades? Comienzan a encontrar restos de corrales. ¿Cómo es eso? Bueno, restos de lugares en los cuales se cercaba, es decir, lugares en los cuales se depositaba a los animales. Es decir, en vez de cazarlos y de comerlos al instante, ahora se los perseguía y se los introducía en corrales. Se los domesticaba. ¿Sí? Entonces, las primeras cabras domesticadas comenzaban a interactuar con las personas comenzaban a entender del ciclo de las cabras, de cómo las cabras se reproducían, cuáles eran las mejores épocas para la reproducción de la cabra, y empezaban a entender sobre cómo había que producir alimento, cómo había que producir carnes. Entonces comienza la otra gran actividad que es la ganadería. El neolítico es la época de la agricultura y la ganadería, pero es la época donde las personas comienzan a producir sus alimentos. No tienen que salir a buscarlo corriendo y moverse con los eventos climáticos, sino que pueden, pueden tener una proyección hacia el futuro, pensar en un futuro la cantidad de alimentos que van a tener, reservando cereales y domesticando animales. ¿Sí? Entonces se va a ganar en calidad de vida y por eso se habla de una revolución. ¿Qué significa una revolución? Un gran cambio, un cambio total. ¿Sí? Piensen que esto, para la vida de las personas, fue un cambio total. En esta primera actividad yo les voy a pedir que ustedes lean, que se ubiquen en el mapa, las dos cosas, que lean y que se ubiquen en el mapa. Eso es muy, muy, muy importante. Fíjense que la mayor parte de las actividades son ubicarse en el mapa y además comprender para qué sirven estos primeros granos, que son el trigo y la cebada. Pero prontamente ya nos vamos a meter con actividades relacionadas a la ganadería. Vamos a comenzar a entender la ganadería, esto va a ser la semana que viene, y vamos a comenzar a entender más sobre el neolítico, porque digo, si aparece la agricultura, van a aparecer algunos elementos muy específicos de la agricultura, por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el arado, ¿sí? Para sembrar una semilla hay que arar la tierra, hay que romperla, ¿sí? Hay que roturar la tierra. Bueno, van a aparecer los primeros arados, por ejemplo. Y estas van a ser cosas que vamos a ir viendo. Pero también, si pensamos en agricultura y en almacenar alimentos, ¿dónde se almacenaban las semillas? ¿Sí? Porque todos sabemos que si las semillas se almacenan y quedan a la intemperie, probablemente se pudran y no sirvan más. Bueno, entonces van a aparecer los primeros recipientes cerámicos. Es decir, ¿dónde se almacenaba? En recipientes de cerámica muy grandes que estas sociedades comenzaban a realizar. Pero después va a surgir otro problema que ya lo vamos a analizar, que es, bueno, con lo que sobraba, es decir, se producía mucha más cantidad, se producía en general, y se producía mucha más cantidad de la que se necesitaba para sobrevivir. Es decir, las personas no producían solamente lo que iban a comer hoy, sino lo que podían llegar a comer durante todo el año. Entonces almacenaban y además racionalizaban y racionaban la comida. Y esto les ayudó a tener una mejor calidad de vida, pero comenzó a haber un sobrante de comida. Es decir, las personas comenzaron a tener un sobrante, pero además a necesitar otros bienes. Entonces comienzan los intercambios. Es decir, si en mi cosecha, la cosecha de Enzo Martínez, este año produje más de lo que yo necesito para consumir, pero no tengo vasijas para almacenarla, entonces tengo que ir a ver al vecino que sabe hacer vasijas, es decir, productos de cerámica, para que me dé
esa vasija y entonces hay un intercambio. Yo le doy una parte de mi producción de la cosecha porque a mí me sobra y el otro que sabe hacer vasijas me va a dar una vasija hecha donde yo puedo almacenar mis, mis productos. Pero además de los intercambios va a haber personas que van a comenzar a imponer ciertas normas y a decir que tienen un poder sobrenatural y que por tanto tienen que, las personas que producen, tienen que darle una parte de su producción. Entonces ya comienzan a existir sociedades que son desiguales. Hay personas con mucho más poder que otras y personas que no tienen tanto poder y que en realidad tienen que ir pagando con su propio trabajo y sus productos. ¿Sí? Como por ejemplo el trigo, como por ejemplo una cabra. ¿Sí? Bien, vamos a cortar acá. Lo próximo, este problema último que mencioné, vendrá para la clase que viene, pero ahora nos quedamos con esto. ¿Sí? Los dejo, la fecha de entrega para este trabajo va a ser el jueves que viene y a partir del jueves tendrán otro nuevo trabajo, así que nos estaremos viendo. Chau chau, que estén bien.